Muy buenas a todos, hermosos programadores de la internet. Bienvenidos una vez más al canal de Simply. Y en el video de hoy les voy a estar enseñando cómo crear un registro de último login para sus usuarios en su aplicación Laravel. ¿Cuál será el resultado de este video? Atiendan esto. Vamos a hacer lo siguiente, voy a hacer login con un usuario aquí en la base de datos. Voy a ingresar la contraseña, pero antes vamos a ver cómo es la base de datos. La base de datos en la tabla de usuarios tiene los campos normales que vienen por defecto y le agregamos un campo last login que ahora, como vemos, está nulo en todos los usuarios. Atendamos el último usuario, número 12, en el cual vamos a hacer login ahora. Cuando le demos login, ingresaremos a la aplicación. Vamos a ver, estamos dentro de la aplicación y vamos a revisar la base de datos. Si recargamos aquí, vamos a ver que el último usuario tiene el momento de inicio de sesión marcado, que es el momento exacto. Vamos a ver cómo aplicamos esto para que ustedes puedan utilizar este dato de last login en lo que ustedes necesiten en su aplicación. Pero antes de comenzar voy a hacer una aclaración bastante importante. Vamos a estar viendo cómo resolver esto de dos formas distintas. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar las versiones de Laravel 8 para arriba y las versiones de Laravel 7 para abajo. Porque a partir de la versión 8 de Laravel se crean 3 starter kits que nos proveen los factores de autenticación out of the box de Laravel. Registro, login, confirmación de contraseña, etcétera, que te da Laravel por defecto. Que lo provee a través de 3 paquetes, que son Laravel Fortify, Jetstream y Breathe. Los factores de autenticación viejos que pertenecían a Laravel 7 para abajo, como es Laravel UI con su método auth, que te creaba un sistema de ficheros distinto, que lo vamos a estar viendo luego, se trabaja de distinta forma. Entonces, en este caso, para las versiones nuevas de Laravel 8 superior, voy a trabajar con Laravel Breathe. Pero Laravel Fortify y Jetstream no se manejan de manera muy distinta, así que fácilmente vas a poder asimilar cómo trabajarlo. También voy a estar mencionando cómo trabajar en versiones de Laravel 7 y anteriores, mostrándote los métodos viejos y cómo hacer para que funcionen de la misma manera para llegar a este resultado de last login actualizado automáticamente. Bien, para ambas versiones vamos a hacer este procedimiento único y se hace en ambos casos, así que vamos a crear una nueva migración para introducir este dato en la base de datos. Voy a asumir desde ya que se está trabajando con una tabla de usuarios ya existente y este dato es algo que quieres, esta columna es algo que quieres agregar ahora. De lo contrario, si estás creando un proyecto nuevo, directamente puedes agregar esta columna de la misma forma en la migración de usuarios común. ¿Dónde se encuentra? Aquí en migraciones, por lo general es la primera. Cuando tocas vas a ver la tabla de usuarios. Simplemente agregas aquí el campo que vamos a agregar en la migración que vamos a crear a continuación, lo agregas aquí y no hay problema, migras la tabla desde cero. Nosotros de todas formas vamos a trabajar con un nuevo agregado a una tabla ya existente. Así que vamos a crear una nueva migración. Para eso hacemos php artisan make migration y le vamos a poner de nombre update users table, porque estamos indicando que vamos a actualizar la tabla de usuarios y le vamos a dar enter para crear la migración y como podemos ver aquí se creó. Dentro de la función app, que es la que levanta la migración, la que la hace correr, vamos a declarar un esquema. Aquí le damos enter y Visual nos autocompleta con el esquema de la tabla de usuarios y dentro de este esquema vamos a colocar a la variable table y vamos a crear una nueva columna. ¿De qué tipo? ¿Qué es lo que necesitamos? Aquí un datetime. Bien, una variable datetime que ¿qué nombre va a tener? Básicamente que ustedes quieran. Yo le voy a colocar last login. Luego, ¿qué necesitamos? Que esta columna pueda ser nula, que no tenga valores forzados por defecto. ¿Por qué? Vamos a poner aquí un campo nullable. ¿Por qué esto? Imaginemos la siguiente situación. Si nosotros no ponemos que sea nulo, que pueda ser nulo, la base de datos automáticamente va a generar un valor que va a ser la fecha actual. Por ejemplo, si el usuario se registra y no inicia sesión, tú en tu base de datos, si tú no tienes nulo, se va a generar un valor en last login que en realidad no existe porque el usuario nunca ingresó. Solamente se registró pero nunca inició sesión. Entonces ese valor es falso y puede causar errores. Por eso debemos marcar que el valor puede ser nulo y debe, cuando se crea, ser nulo. ¿Ok? Además de esto, yo le voy a colocar un after para que se declare luego de la columna name. En base de datos, si nosotros guardamos en base de datos, la creación será después de la columna name. Aquí va a estar el dato que queremos agregar. Con la migración lista, simplemente vamos a la consola y hacemos php artisan migrate y le damos enter. De esta manera se hará la migración y si volvemos a nuestra base de datos y recargamos la tabla de usuarios, vamos a ver que ya tenemos agregado el last login de manera nula para todos los usuarios. Así que este paso está hecho. Ahora vamos a pasar a ver
cómo se hace la lógica de este proceso para las autenticaciones del Laravel 8 y superiores, que son Breathe, Fortify y Jetstream. Muy bien, en el caso del Laravel Breathe, que es lo que estoy utilizando actualmente, nos dirigimos, y por lo general es muy similar, se maneja todo de la siguiente forma: en la carpeta app http, por lo general es un controlador, y en el controlador de auth vamos a encontrar los métodos que manejan la autenticación del usuario, como son el registro, el login, la contraseña, etc. En el caso de Breathe nos genera un Authenticated Sessions, que es el primer archivo, y aquí en la función store es la que nos interesa. Vamos a ver qué datos ingresamos. Tenemos algunas funciones que hace Laravel, en este caso verifica los datos del usuario e inicia la sesión. Luego de estas verificaciones es donde nosotros vamos a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la variable request, que es la variable existente que se pasa por parámetro, y a través de esta variable vamos a acceder al usuario mediante la función user del request. Y a su vez vamos a volver a hacer flechita y vamos a poner last login aquí, y vamos a estar accediendo a la variable last login de ese usuario. Luego hacemos que sea igual a now. ¿Y qué es now? Now es una función de Carbon, que es una librería que maneja fechas, que está incluida en Laravel. Now lo que te da es la fecha actual, en este momento, este preciso instante. Luego de esto volvemos a acceder a request y volvemos a acceder a user, y en este caso hacemos la función save, que la función save lo que hace básicamente es guardar este valor que le acabamos de ingresar a last login. Una vez esté indicado, no precisa nada más. Esto es el método. Bien, guardamos. En los otros métodos de autenticación, Jetstream y Fortify, es muy similar. Simplemente se debe buscar la función donde se realiza el login y agregar estos mismos valores. No tiene más ciencia, es muy simple. Vamos a comprobar lo que acabamos de hacer. Con el usuario ingresado, voy a darle el login. Vamos a ver que entramos sin ningún problema, y cuando nos vamos a la base de datos y recargamos, vemos que el usuario ya tiene la fecha ingresada. Así que de esta manera los métodos de autenticación de Laravel 8 quedan resueltos. Vamos a ver cómo trabajamos en versiones anteriores, como por ejemplo Laravel UI o métodos manuales. Esto va a ser muy sencillo, simplemente les voy a mostrar un proyecto existente que se inició en Laravel 7 y se actualizó en Laravel 8, pero que mantiene lo que es Laravel UI para la autenticación del usuario. Entonces, en un proyecto más convencional tenemos la carpeta app, http, controllers, auth, y aquí tenemos los controladores de autenticación del usuario, que capaz que están familiarizados porque, bueno, tienen este mismo estilo para Laravel UI y versiones anteriores. Lo que nos interesa aquí es Login Controller. El Login Controller, que se ve de esta manera por defecto de Laravel, vamos a hacer lo siguiente. Atención a esto, es muy importante. Van a crear una función public function authenticated, que se llame de esta manera, porque si no, no va a funcionar. Authenticated, y le van a pasar un parámetro request y un segundo parámetro usuario, user. Bien, y dentro van a realizar la misma configuración que hicimos anteriormente. Van a hacer user, van mediante flecha a last login, le indican now, y eso luego lo guardan con user save. De esta manera se está guardando el momento de ahora en el last login del usuario. ¿Qué es la función Authenticated? Bueno, viene de Laravel. Authenticated actúa solamente cuando el usuario realmente está autenticado. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque, por ejemplo, si tú creas un usuario y tienes las definiciones de last login en otro lado, el usuario inicia sesión, pero por ejemplo es necesario que verifique su correo electrónico y no lo tiene verificado. Entonces el sistema le da inicio, le da login y guarda last login, pero después lo manda a la pantalla de verificación de email. Entonces el usuario no puede usar la aplicación porque no tiene verificado el email, por ejemplo, pero ya te indicó last login, entonces no tiene sentido, porque realmente el usuario no inició, necesita verificar el correo. Entonces es importante declarar authenticated cuando realmente se hizo el login. Para eso funciona, y para eso existe esta función, para que realmente cuando se hizo login se guarde el valor. Así que de esta manera crean una función authenticated con los mismos valores aquí, y nada, simplemente queda funcionando para proyectos con Laravel UI o el login que ustedes hayan implementado. Así que bueno, este código no tiene mucha más ciencia, gente. Espero les sirva. Déjenme en los comentarios cualquier duda que tengan. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo video. Revienten el botón de me gusta. Compartan el video si les gustó. Y sin más que agregar, nos vemos la próxima. Adiós.